Vamos a sumergirnos en la historia de cómo un auténtico gigante de las redes sociales se vino abajo y de cómo, en el proceso, cambió para siempre nuestra idea de la seguridad en Internet. Pues, aunque parezca mentira, la respuesta está directamente conectada con el colapso catastrófico de una de las primerísimas estrellas de la red. Hablamos de RockYou, un nombre que para muchos se convirtió en sinónimo de una de las filtraciones de datos más sonadas de la historia. Vamos a ver exactamente qué pasó. Porque claro, antes de la caída, RockYou era una de esas historias de éxito masivo, un auténtico referente en los primeros días de las redes sociales. La compañía nació en 2005, en plena era de MySpace, y supieron ver el filón de los widgets. Pero su verdadero salto a la fama, ese llegó con la recién estrenada plataforma de Facebook, donde se convirtieron en desarrolladores estrella casi de la noche a la mañana. Sus aplicaciones eran sencillas, pero increíblemente adictivas. Desde las típicas presentaciones de diapositivas hasta juegos como Zoo World, que literalmente millones de personas se instalaron en sus perfiles. Eran omnipresentes. Y entonces, en diciembre de 2009, llegó el desastre. Un fallo de seguridad de proporciones épicas que puso a la compañía de rodillas. La cifra es brutal. Unos hackers reventaron los sistemas de RockYou y dejaron al descubierto los datos personales de más de 32 millones de usuarios. Una auténtica barbaridad. Pero lo peor no es solo que entraran, sino cómo lo hicieron. No fue un único error, que va. Fue una cadena de fallos de seguridad imperdonables. Primero, los hackers aprovecharon una vulnerabilidad que tenía 10 años y que nadie se había molestado en parchear. Luego, una vez dentro, se encontraron con que la base de datos ni siquiera estaba cifrada. Y para rematar, lo más grave, las contraseñas estaban guardadas en texto plano. Es que este es el núcleo del problema. Guardar las contraseñas en texto plano es el equivalente digital a dejar la llave de casa debajo del felpudo con un cartel luminoso. Una vez que los atacantes estaban dentro, tenían acceso absolutamente a todo. Como os de imaginar, las repercusiones de la filtración fueron inmediatas, fueron muy severas y a la larga resultaron letales para la reputación de la empresa. Su gestión de la crisis fue sencillamente un desastre. Tardaron en avisar a los usuarios, la comunicación fue confusa. La cosa acabó con despidos masivos y con la dimisión del propio CEO. Cada paso que daban no hacía más que empeorar la situación. Y, por supuesto, llegaron las consecuencias legales. El proceso se alargó durante años y culminó en un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Esta sanción no fue solo una multa, fue una sentencia en toda regla, un reconocimiento a nivel federal de que la empresa había fallado estrepitosamente a la hora de proteger a sus usuarios, entre los que, por cierto, había muchos menores. En un intento desesperado por sobrevivir, RockYou pegó un volantazo. Intentó un cambio drástico de estrategia, dejando atrás su modelo original para centrarse por completo en los juegos para redes sociales. Se pasaron años comprando juegos sociales ya clásicos a grandes editoras como Disney o Kabam. La idea era construir un nuevo negocio sobre las cenizas de la anterior. Pero, a pesar de este cambio de rumbo, la compañía nunca pudo librarse de la sombra de la filtración. Y el final, cuando llegó, fue de repente. A principios de 2019, el cierre fue totalmente abrupto. Los jugadores de sus títulos más conocidos recibieron un aviso de apenas 5 días antes de que los servidores se apagaran para siempre. Sin más. Y así, justo una década después de su catastrófico fracaso, RockYou oficialmente dejó de existir. Pero lo más curioso es su legado, uno totalmente involuntario. Aquella lista de 32 millones de contraseñas filtrados se ha convertido en una herramienta legendaria. La usan tanto investigadores de seguridad como hackers para entender los malos hábitos que tenemos con las contraseñas. Es casi una pieza de museo de la historia de Internet. La historia de RockYou es un recordatorio brutal de lo increíblemente rápido que puede desmoronarse un imperio digital cuando se rompe la confianza. Y nos deja una pregunta en el aire. ¿Con filtraciones de datos ocurriendo casi a diario, hemos aprendido de verdad la lección?